En Detrás del Médico estamos de plácemes porque hoy hablaremos sobre cáncer de mama. Para esto voy a invitar que cada uno de ellos se presente. Doctor. Buenos días, José Luis. Muchas gracias por la invitación. Soy el doctor Juan Carlos Cantón Romero, ginecólogo-oncólogo y me dedico al área quirúrgica. Doctor. Soy Efraín Salas, soy oncólogo médico. Gracias, José Luis, por la invitación a su programa y saludo con mucho gusto a su audiencia. Gracias. Muy buenos días. Gracias, doctor, por la invitación. Un placer contar con la presencia del doctor Cantón Romero y del doctor Efraín Salas, excelentes especialistas y mejores personas todavía. Soy el doctor Ángel Villalobos, soy médico radiólogo. Como ven ustedes, estamos de plácemes porque expertos en la materia es fundamental para que nosotros podamos tener una información adecuada sobre qué es el cáncer de mama, que actualmente está rompiendo récord en la presencia. Quisiera preguntarles a los doctores, en México y en el mundo, ¿cómo está la incidencia y epidemiológicamente cómo está el cáncer de mama? Si gustas. Bueno, el cáncer de mama es parte del diagnóstico de cáncer, como bien su nombre lo dice. El cáncer en general en el mundo y hoy en México es la segunda causa o la tercera de enfermedad y muerte. Si nosotros sectorizamos, cáncer de próstata es el cáncer tumultuoso en el hombre y el tema que nos tiene aquí, cáncer de mama, es el principal cáncer en el mundo y en México también. Si queremos decir algún dato, son 2.300.000 mujeres nuevas en el mundo cada año y para México al momento hay 33.000 nuevas mujeres con el diagnóstico, así que es un problema de salud público, epidemiológico y de todo tipo. ¿Hay alguna presentación en cuanto a herencia, en cuanto a algún factor que genere la presencia de cáncer de mama? Sí, José Luis. Mira, es muy común que las pacientes que tienen un familiar, aunque no sea directo o segunda línea, por ejemplo, una tía, una abuela, con cáncer de mama, se angustien porque piensen que lo van a tener. El 70% de los cánceres de mama es un cáncer que se conoce como esporádico, es decir, que a cualquier persona en forma aleatoria puede presentar. El segundo es aquel que se conoce como cáncer familiar, donde hay varias personas en la familia, pero no se ha demostrado que haya cambios en los cromosomas. Y el tercer, que es el menos frecuente, pero que el que más preocupa a la gente, porque ahora con estudios de genética se puede diagnosticar algunas mutaciones en los cromosomas, es el que se conoce como hereditario. Principalmente los cromosomas que se llaman BRCA1 y 2 son los que se mutan, es decir, los que se cambian y los que de alguna manera pueden ayudarnos a hacer diagnósticos hereditarios. Doctor Salas, factores de riesgo en relación a cáncer de mama. Mucho enunciamos el concepto de occidentalización de vida, que significa dieta, estilo de vida y todo. Básicamente, el mayor riesgo pues se da por la edad. Entre más edad, más probabilidad, aunque en México vemos muchas mujeres jóvenes. El sobrepeso es uno de los factores más conocidos porque tiene que ver con la síntesis de hormonas femeninas y este cáncer es de dependencia hormonal, entonces es eso. Así que de factores de riesgo conocidos que tienen un peso específico bien conocido es el no tener hijos, aumenta o incrementa el riesgo de cáncer de mama, el no dar lactancia, el tener sobrepeso, el no hacer ejercicio y el tener una dieta alta en consumo de grasa, sobre todo de origen animal, eso es lo que te da un poco más de riesgo. Obvio que la prevención en ese sentido es todo lo contrario, ejercicio, peso ideal, buen estilo de vida, no fumar, no beber excesos y bajarle a las grasas de origen saturado, ejercicio. Ahora, doctor Villalobos, uno de los factores importantes es que no sabemos o en qué momento la mayor parte de las mujeres acuden a hacerse un estudio, una mastografía o un ecosonograma de la mama. ¿Cuál es su experiencia en relación? ¿Esto es porque la paciente va en un sentido de que voy a hacérmelo o por una indicación? ¿Cómo se debe de manejar este aspecto, doctor? Sí, mire, tenemos que ser muy claros. En México la norma establece que lo ideal es iniciar a los 40 años con la primera mamografía. Sin embargo, debemos tener en cuenta otros casos como los de pacientes que tienen familiares con un antecedente de cáncer de mama. Se puede variar esto
¿Cómo es? Si, por ejemplo, la mamá o la hermana tuvieron un cáncer de mama, digamos, a los 45 años, entonces las familiares deben de hacerse una mamografía inicial 10 años antes. ¿Cómo es? Recorrerlo a los 35 años, si es a los 46, a los 36. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos nosotros detectar en una etapa muy temprana una de estas patologías. ¿Por qué se dice que la mamografía es el método de elección para diagnosticar en forma temprana el cáncer de mama? Porque por medio de la mamografía podemos ver lesiones que todavía no son palpables, que eso es lo ideal para hacer un diagnóstico temprano. Aquí los doctores no me van a dejar mentir, entre más temprano se detecta una lesión que es más pequeña, esa lesión tiene probabilidades de ser curable y de tener una mejor sobrevida a un mayor tiempo. Ajá. Ahora, en cuanto a una mujer, ¿qué es lo que tiene que hacer de mutuo propio? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer una mujer para tratar de sospechar? Allá, aparte de los factores de riesgo y de que tuvo un familiar con cáncer, ¿qué es lo que tiene que hacer una mujer para poder sospechar hasta cierto punto este tipo de problemas? Sí, bueno, lo primero en la consulta externa nosotros en pacientes sanas, independientemente que tengan o no tengan algún antecedente familiar, las orientamos a lo que dice el doctor Villalobos, su mastografía de tamizaje o de screening o búsqueda a los 40 años de edad, pero iniciamos desde que las pacientes llegan al consultorio, después de los 25 años de edad, a la autoexploración mamaria. Eso es muy importante, conocerse, que muchas pacientes dicen, doctor, ¿y cómo sé? ¿Cómo sé cuando tenga algo diferente? Es, si ellas se conocen, cuando detecten algo distinto, entonces acudirán a consulta. Y de ahí se viene toda la serie de estudios que se puedan realizar. Y algo que es muy importante es insistir en los cuidados de vida, la calidad de vida y la higiene. La higiene es lo que dijo el doctor Salas, no fomentar el tabaquismo, por ejemplo, las dietas, no quiere decir que se pongan a dietas estrictas ni que sean anoréxicas las pacientes, pero sí procurar disminuir el consumo de esas grasas que pueden llegar en un momento a dar problemas. Si la paciente tiene obesidad, pues tratar de cuidarse en su dieta personal, ir con el nutriólogo, etcétera. Son cuidados generales, como decirle a un hombre masculino que no fume. Doctor Salas, en relación a las pacientes con embarazo y cáncer de mama. Bueno, eso es un tema muy importante. Digo, personalmente a mí me ha tocado hacer publicaciones de revisión para la literatura. Se es considerado como tema especial, como cáncer de mama en el hombre, cáncer de mama en mujer joven, cáncer de mama en edad avanzada. Cáncer de mama es un tema extraordinario. Se requiere habilidades cognitivas muy específicas para sobrellevar tanto el embarazo como el cáncer propiamente dicho y su tratamiento. Hay creencias como que durante que el embarazo no le hagas nada. Eso no es así. Hay que, como siempre, un equipo multidisciplinario en donde analizamos el oncólogo médico, el gineco-oncólogo, cirujano-oncólogo, el radiooncólogo, patólogo, imagenólogo, todo. Pero en este caso hacemos como el equipo extendido a un servicio de neonatología y expertos en embarazo de alto riesgo, porque así obedecemos los criterios o los lineamientos que se tienen que hacer de tratamiento en ese caso en especial. Se puede hacer un tratamiento a partir de las 12 o 13 semanas, incluso con quimioterapia o con otros tratamientos. Entonces hay muchos mitos que no son así. Las pacientes pueden recibir tratamiento durante el embarazo, pero a cargo de uno, en su conocimiento estará elegir qué cosa usar para no dañar, por un lado a la mamá y por otro lado al bebé. Pero en su conjunto lo hacemos y lo hacemos muy bien. Honrosamente, pues con el doctor nos tocó atender un hospital de concentración aquí en el occidente para el IMSS, en donde nos dedicamos 30 años al tema. Sí, es que la cuestión del embarazo y del cáncer o en aquellas pacientes que tuvieron muchos hijos también es un factor de riesgo. Más bien el tener muchos hijos llega a ser un factor de protección. Ajá. El factor es al contrario, el múltiples embarazos y lactancia, muchos hijos, llega a ser un factor de protección más que un factor de riesgo. Ahora, es ahorita muy socorrido el hecho de las cirugías por implantes mamarios y quiero preguntarle al doctor Villalobos,
¿Qué pasa con este tipo de estudios de imagen? ¿Es recomendable una mastografía en una paciente que tiene implantes o es mejor un estudio de ecosonografía o son los dos? ¿Qué hay al respecto? Sí, mire, no hay ninguna limitación para hacer una mamografía a una paciente que tiene implantes. La única diferencia con una paciente que no los tiene es que se tienen que agregar 2 proyecciones por cada lado. En vez de hacer una por cada mama, la vamos a hacer al doble. ¿Por qué? Porque el implante puede ocultar parte de una lesión o parte del tejido mamario. Entonces se necesitan hacer proyecciones adicionales para poder desplazar el implante lo más que podamos y para tomar la proyección en la mayor cantidad de tejido que pueda valorarse. Se puede hacer también un ultrasonido. Nosotros en lo personal hacemos los 2 estudios. Hacemos la mamografía y después hacemos el ultrasonido a todas las pacientes. ¿Por qué? Porque anteriormente la paciente se iba después de hacer la mamografía y si nosotros veíamos algo en el estudio, le hablábamos. Oiga, venga para hacer el ultrasonido. La primera reacción de la paciente era de pánico. De pánico, sí. Porque dice, me encontraron algo malo. Probablemente no era malo, pero nosotros necesitamos tener más herramientas para dar un diagnóstico. Entonces, por eso decidimos desde hace más o menos unos 12, 13 años hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Así le evitamos a la paciente perder tiempo y muchas veces hasta dinero, ¿sí? Porque también eso tiene que ver. En el caso de los implantes, no solamente es para descartar un tumor, sino es para ver la integridad del implante, para ver la forma en la que está el implante, si no está roto, si no hay migración del silicón. Todas esas cosas nosotros las revisamos de rutina siempre que una paciente llega con implantes. Regresando un poquito al tema anterior, en cuanto a los tipos de mamografía, hay 2 tipos de mamografía. El de tamizaje, como dice el doctor Cantón, y el de diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia? La de diagnóstico es que el médico o la paciente ya notaron algo, una alteración en la mama, y el diagnóstico va enfocado a eso. Y el de tamizaje no, son pacientes totalmente asintomáticas que van de forma rutinaria a hacer su chequeo. Yo he visto a lo largo de los años que tengo de actividad profesional que afortunadamente cada vez hay más pacientes que vienen a un estudio de tamizaje. Anteriormente eran las pacientes que se sentían una bola, una tumoración, iban asustadas para un diagnóstico ya de una lesión. Y ahora no. Afortunadamente las campañas que se han hecho en todos los medios han ayudado mucho para que la gente se haga más consciente y se hagan estudios de tamizaje. Ahora, ¿cuál es el común? ¿Cómo inicia la sintomatología en una paciente? ¿Cómo se sospecha? ¿Hay cosas no normales en un paciente que tiene cáncer o que se le diagnosticó cáncer de mama? ¿Cómo es? ¿Cómo aparece? Bueno, el dato inicial en el 90% es palpar una tumoración. Palpar una tumoración que la paciente se la toca durante el baño o durante, ¿cómo se dice? Ponerse una crema, etcétera, ¿no? Y ya después de esa identificación de la lesión, entonces ya viene todo lo que es el estudio de la tumoración. Como dice el doctor Villalobos, es la paciente que ya llega con una bolita y hay que hacer un ultrasonido, hay que hacer una mamografía, viene la cascada del diagnóstico, que es una biopsia, etcétera, una cirugía, bueno, todo eso es otro tema. Y el menos número de casos es aquella paciente que debuta con problemas en la piel. Problemas en la piel es una piel roja, una piel inflamada, una piel caliente, que la paciente piensa que le picó algo o que tiene una infección, que se conoce como una mastitis. Esos tumores, aunque no toquemos una tumoración así francamente, pues son tumores que tienen un pronóstico peor, porque ya es una enfermedad que está diseminada a los vasos linfáticos, es decir, los vasos que se nutren la piel, como que llevan la sangre venosa o algunas vías de diseminación que se llaman linfáticos, y eso está hablando de un tumor que puede tener un pronóstico peor. Entonces, básicamente, el diagnóstico inicial es palpar una tumoración y de ahí toda la cadena desencadenarse. Hay otros datos que siempre se mencionan en los libros y en los programas, que es la clásica piel de naranja, que es una piel gruesa, porosa, la retracción del pezón, tumores sexofíticos, es decir, que ya salió pus o sangre. Pues eso desafortunadamente lo seguimos viendo, pero son tumores muy avanzados que no es el comienzo de esa lesión. Habitualmente esas personas
son personas mayores que les da pena que las vean, que no se quieren hacer algún tratamiento, que piensan que la medicina no es para ellos, personas jóvenes que hemos visto en esas condiciones con ideas pues a lo mejor diferentes a lo que es la medicina alopática, con otro tipo de cuidados o de indicaciones que te ponte esta crema, que tómate estos chochitos, que reza a las estrellas, que o sea, porque lo vemos. Claro. O sea, son cosas muy diferentes a lo que es la medicina y desafortunadamente se va dejando hasta que son inoperables, tratamientos con quimioterapia paliativos, radioterapia paliativa, los estudios de imagen pues ya no se limitan al diagnóstico de mama, hay que hacer más allá, extensivos a metástasis, etcétera. Ahora, ya detectaste una posible tumoración. El doctor ya nos dijo que una tumoración de 2 centímetros. Yo creo que lo ideal sería encontrarla por lo menos de 10 milímetros. Ahora, doctor Salas, ¿qué sigue? Sí, una vez que procede de la autodetección o de la revisión médica, encontramos un nódulo, una vez que tenemos integradas las imágenes con sospecha, porque los criterios para sospecha de malignidad están perfectamente definidos y las capacidades de nuestros compañeros de la imagenología se desarrollan a tope para decir esto tiene compatibilidad con malignidad. Entonces ya, esto es sospechoso. ¿Qué sigue? Lo que sigue es no hacer un tratamiento. Hay que hacer un procedimiento diagnóstico. El procedimiento diagnóstico actualmente, preferentemente hay que hacerlo guiado precisamente por una imagen. Nos dirige, tomamos una muestra. Son muestras pequeñas, pero el estudio de tejido de esas muestras nos da para ver el tipo de cáncer. Hay al menos 30 tipos diferentes, pero 2 o 3 son los que son muy comunes, pero actualmente no basta eso. Con ese tejido hacemos diagnóstico de cáncer, vemos otras características como el grado de diferenciación, si tiene permeación, pero algo más. Ese tejido hoy es útil para hacer estudios, digamos, biomoleculares con técnicas relativamente sencillas como es la inmunohistoquímica. El cáncer de mama puede depender de receptores hormonales para estrógeno, para progesterona, expresiones moleculares como HER2, se puede medir la proliferación con Ki67. Es decir, en estudios simples caracterizamos biológicamente el cáncer, eso es lo primero, sin hacer ningún tratamiento. Una vez que tenemos eso, el equipo multidisciplinario al que hice mención hace un momento, analizamos el caso individualmente para ver con qué tratamiento se inicia, porque es diferente si tiene un cáncer triple negativo que no tiene receptor de estrógeno, progesterona o HER2, es muy diferente que un caso que tiene receptores para estrógeno, progesterona positivo, es muy diferente si tiene HER2, pero por difícil que se escuche, se hace de una manera muy simple y sencilla. Y no nosotros, todos los profesionales que están ahorita trabajando hacen eso de manera muy precisa y muy bien para las pacientes actualmente, porque hay lineamientos de tipo internacional, ya no es la opinión de uno de nosotros, es un tipo de lineamiento de que si está alguien en Australia hace eso, si está en Estados Unidos, si está aquí con nosotros, le hacemos lo mismo. Ok. A ver, ahora, desde el punto de vista de radiología, mucha gente se hace el estudio, lo primero que hace es ver el resultado. Y dice uno, tengo un BITRAT 1, un BITRAT 2, un BITRAT 3, un BITRAT 4. ¿Cómo se maneja esa clasificación, doctor? Ok, el BIRATS es un sistema que se usa a nivel mundial con el fin de que todos hablemos el mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque antes podíamos usar una terminología que podía ser ambigua o que no podía ser clara ni para el médico ni para el paciente. Hay que aclarar que esta clasificación la podemos entender en cualquier lugar del mundo. Va desde el 0, que es un estudio que está incompleto, que quiere decir que hay que hacerle estudios adicionales a esa paciente, porque con lo que hicimos no fue suficiente para llegar a un diagnóstico en concreto. Aquí quiero hacer una mención. Entonces, quiere decir que si el resultado es un BITRAT 0, no es tendernos a la hamaca y decir, ya, estoy libre de cáncer. Normalmente, al final del reporte, el médico radiólogo debe de establecer las conclusiones y las sugerencias. En este caso, decirle, hay que hacer estudios adicionales, siempre. O en el caso del BIRATS 1, que son hallazgos normales. Esto quiere decir que el estudio está totalmente normal. El BIRATS 2, que son resultados benignos, que puede ser un quiste, que es lo más común,
¿sí? O cambios fibroquísticos, que son hallazgos benignos. El BRAF3, que ese BRAF, hay gente que dice que debe desaparecer. ¿Por qué? Porque es como quedarnos un poquito en el aire. Ajá. ¿Será benigno o será maligno? Aquí la recomendación es hacer un seguimiento a 6 meses, sea por mamografía o por ultrasonido o resonancia. ¿Por qué? Porque puede ser una lesión que para algunos parece benigna y otros parece maligna. El BRAF4, que son lesiones sospechosas de malignidad, que está subdividido en diferentes grados dependiendo del aspecto que tenga la lesión. Y el BRAF5, que es prácticamente una lesión de características malignas. Hay todavía un BRAF6, que ese es ya para lesiones que están diagnosticadas como cáncer, pero que están tratadas. Aún no han sido operadas, pero regresan para un seguimiento. En este caso, por ejemplo, la resonancia magnética es un excelente método para seguir a esas pacientes. ¿Por qué? Porque les dan un tratamiento ya sea de quimioterapia, radioterapia, y necesitan ver cómo va la evolución de esa lesión, de ese tumor. Y la mejor manera de establecerlo es con la resonancia magnética. Ahora, basado en lo que comenta el doctor del BRAF3, en donde que sí, que no, ¿es obligado que el paciente se someta a una biopsia, doctores? Bueno, no es obligado, la verdad no es obligado. Sí es muy importante hacer un contexto general, no separarlo. Yo les digo a las pacientes, nosotros dependemos mucho de los estudios de diagnóstico, pero debemos de ser clínicos, ya lo hemos platicado tú y yo, la clínica no puede desaparecer. Ahora se usa inteligencia artificial y te dice, tiene más posibilidades de que esto sea benigno o que sea maligno, aunque se haya reportado como un BRAF3. Entonces, yo por ejemplo, vi una paciente ayer, la mamá cáncer de mama y la abuela cáncer de mama. Esta muchacha tiene 29 años de edad, una lesión nueva, BRAF3 en una unidad, se va a otra unidad, BRAF3, y está apanicadísima la muchacha. O sea, está muerta de miedo y la mamá ni te digo. Entonces, clínicamente tú dices, las posibilidades radiológicas son del 3%, porque un BRAF3 más o menos es el porcentaje de malignidad. O sea, tiene 97% de que no ocupe ni siquiera una biopsia. Pero en el contexto clínico, esa paciente le hace más daño la duda que lo que tiene. Entonces, sí, le dije, mire, si usted está con todo este tema, yo le digo que esto no es maligno, pero una biopsia, como dijo el doctor Salas, dirigida por imagen por el doctor Villalobos, es una de las mejores formas de hacer el diagnóstico y usted va a estar tranquila. Y sucede que un BRAF3 cambia. Y entonces nos llega la paciente en el siguiente estudio con un BRAF4A, que es el siguiente brinco. Ajá. Entonces la paciente, ya ve doctor, ¿por qué no me hizo la biopsia antes? ¿Por qué no me lo quitó antes? A ver, tranquila. Porque el pronóstico, aunque fuera un cáncer inicial, no cambia. Es decir, si una paciente con un BRAF3 lo operas hoy y lo operas en 6 meses, el pronóstico es exactamente el mismo. Claro que si la paciente en el inter de la vigilancia de medir 1 centímetro la lesión u 8 milímetros, se la palpa, pues no te vas a esperar los 6 meses. O sea, vas a hacer el procedimiento a los 2 meses o a los 3 meses o al mes. Entonces, la clínica es muy importante. La explicación a la paciente es más importante y la autoexploración, pues 100% importante. Un detalle en el BRAF3. Actualmente lo que se debe de hacer es comprometer a la paciente para darle un seguimiento a ese hallazgo. Entonces nosotros damos tiempo corto, 3-4 meses, repetimos un estudio y el doctor Villalobos y aquel sector ya nos dirán, hay un cambio de intervalo, hay sospecha. Entonces ese 3 ya se convirtió en algo de sospecha y entonces se precisa. Pero el seguimiento y el apego de las pacientes es algo muy importante. En la medida que una paciente está convencida de que repetir ese estudio en corto tiempo es muy importante, es en la medida en que uno le hace con toda precisión a la gente sin que se ponga en riesgo el pronóstico final, como bien lo dice el doctor Cantón. Así, doctor. Me gustaría agregar algo. Tenemos desde hace unos 10 años una herramienta adicional que es la elastografía. La elastografía se usa en el ultrasonido y nos ayuda a medir la dureza de un tejido de una tumoración. Nos ha ayudado mucho para diferenciar entre un BRAF2, un BRAF3 o un BRAF4. ¿Por qué? Porque entre más dura es una lesión, es más sospechosa de que sea maligna.
No todos los cánceres son duros, hay que establecer. Hay algunos, los de tipo mucinoso, que son de consistencia más blanda. Es ahí donde podemos tener un cierto margen de error. Pero normalmente al hacer nosotros el ultrasonido y encontramos una lesión dura o una lesión sólida, siempre hacemos la elastografía. Hay dos tipos de elastografía, la semicuantitativa y la cuantitativa. La cuantitativa sí nos permite medir en kilopascales la dureza de una lesión. Y si está por arriba de 80 kilopascales, esa lesión lo más probable es que sea maligna. Bien, como ven ustedes, hablar sobre cáncer de mama es fundamental, es muy importante que esta información le llegue a todos ustedes. Sobre todo lo más que queremos nosotros es que con estos expertos que tenemos aquí, no hay menor duda de lo que está sucediendo actualmente en el país, en el mundo, en relación a cáncer. Es una situación muy difícil, es una situación de alta incidencia. Vamos a seguir hablando al respecto en el próximo programa de Detrás del Médico y vamos a hablar sobre tratamientos, tipos de quimioterapia. No se les olvide suscribirse, darle a la campanita, y una de las cosas más importantes antes de irnos es que cada uno de nuestros invitados nos diga dónde los podemos localizar, doctor Cantón. Bueno, sí, gracias José Luis por la invitación y espero que al público le sirva esta información. Se llama Oncoclinic, donde trabajamos, ahí trabajo con el doctor Efraín Salas, estamos en Avenida Patria 197 y estamos a sus órdenes. Doctor Salas. Sí, gracias por la invitación, José Luis, y honrado de estar con mis compañeros. A la audiencia, un mensaje muy importante. Si bien el cáncer de mama es muy alto como dijimos, en incidencia y mortalidad, hoy no vivimos eso. Ni tumor es cáncer de mama, ni cáncer es igual a muerte. Hoy, digamos que si tenemos 30,000, tenemos 6,000 pacientes que perdemos. O sea que tenemos vivas a 20 y tantas mil. Y eso se logra fundamentalmente a dos cosas. Bueno, primero, la educación de la gente para hacer autoexploración y ir a hacerse estudios. Pero lo segundo es que realmente impacta, es el puro estudio de la mamografía disminuye en países avanzados hasta 20 a 30% la mortalidad, la pura mamografía y detección temprana. Y el otro aspecto tan importante es el acceso a cirugías modernas, no cirugías mutilantes, conservadoras, tecnología de ganglio centinela, tecnologización de radioterapia y desde luego el acceso a la gama de tipos de tratamiento de terapia sistémica que hoy los podemos definir, pero con alta precisión por perfiles moleculares que, como les dije, es muy sencillo. Así que detección temprana y acceso a tratamiento moderno en un equipo multidisciplinario da una oportunidad enorme de vida a pesar de ser un cáncer. Y gracias por la invitación. Doctor Villalobos. Muchas gracias otra vez por la invitación, un placer compartir el panel con todos ustedes. Yo me encuentro en Unidad de Patología Clínica en Avenida México 2341 en el Departamento de Imagenología. Hemos tenido la presencia de grandes expertos en relación a cáncer de mama. No se les olvide suscribirse, darle a la campanita y vamos a hablar más de cáncer de mama con nuestros profesores. Esto fue Detrás del Médico.